Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a comentar el Evangelio de este domingo 17 del tiempo ordinario. Este Evangelio que es tomado de San Juan. Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le toque un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. Y en aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, este Evangelio es una resonancia pascual. Este Evangelio, además de ser una resonancia pascual, es también, nos presenta este Evangelio el absurdo de Dios, porque ahora lo veremos en el Evangelio, como Dios muchas veces nos pide cosas absurdas, como Abraham le ha pedido: sacrifícame a tu hijo. Es una cosa absurda. Muchas veces, pues eso, el Señor nos mete en esa absurdez. Muchas veces se queda en silencio, muchas veces pues está en silencio, pero está ahí. O otras veces pues nos mete también en la absurdez, en la absurdez y en la prueba, y para ver si reaccionamos en la fe. Dice el Evangelio que Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Es decir, Jesús pasa por encima de la muerte, sube a la barca, pasa por encima de la muerte. Es decir, Jesús hace ese paso fundamental. ¿Y para qué pasa? Para enseñarnos, para leccionarnos, para darnos, no solamente para enseñarnos, sino también para curar a los enfermos, para predicar, para enseñar, para curar a los enfermos. Y dice que le seguía mucha gente, porque habían visto los signos que realizaba. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Pues viendo a la gente, tuvo compasión de esta gente, tuvo compasión de ellos, viéndolo, tuvo compasión. ¿Y qué es lo que hizo? Pues se sentó en el monte, se sentó allí con sus discípulos. Juan remarca que estaba cerca la Pascua. Entonces Jesús, viendo a la gente que lo seguía, se conmovió en su interior y le pregunta a Felipe: ¿cómo comparemos pan para que coman estos? Imagínate, toda esa gente que le seguía, ya era tarde. Jesús les predicó, les curó, estaba con ellos, y ya llegaba la tarde. Entonces Jesús, viendo a esta muchedumbre con hambre, con sed,
Pues le pregunta a Felipe, ¿cómo podremos comprar pan para estos? La absurdez, la absurdez que Jesús le pregunta a Felipe, ¿cómo hacemos para dar de comer a toda esta gente? Dice que eran más de 5.000. Es un absurdo. Entonces, Felipe, ¿cómo piensa? Felipe piensa a la manera humana, con razonamientos humanos. Felipe le dice que el Evangelio que le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba. Interesante esto, queridos hermanos. ¿Cuántas pruebas estamos pasando en este momento? Esa prueba que nos ha metido el Señor. Es esa prueba que le hace Jesús a Felipe. ¿Cómo podemos darle de comer a esta gente? ¿Cómo? Esa es la prueba. La prueba muchas veces, pues eso, de tu enfermedad. Esa crisis que estás pasando. Muchas veces esa prueba que viene a darte el Señor. Esa crisis, a lo mejor esa precariedad económica, pues a lo mejor la soledad, que el maligno te susurra en el oído, que Dios te ha abandonado, te ha dejado solo. Son esas pruebas que nos pone el Señor. ¿Para qué? Para acrisolarnos, para hacernos crecer en la fe. Porque la prueba lo que hacen son eso, que es hacernos crecer en la fe. En la fe. Por eso dice la Escritura, si tú quieres seguir al Señor, prepárate para la prueba. La prueba que nos hace, que nos une más al Señor, que nos une más a Él, que nos hace estar en tensión, porque nos hace pensar que estamos en combate, nos hace ver que estamos en el combate. ¿Contra quién? Contra el enemigo, contra el maligno. Por eso es importante estar unido al Señor. Dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Entonces Felipe le responde de la manera humana, en la manera mundana. Le dice, ni 200 denarios de pan bastaría para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Responde de la manera mundana, pensando ¿cómo? En el dinero. Pensando en qué? Pues precisamente en el dinero, que no alcanzaría. Y sigue diciendo, dice que otro de sus discípulos, el hermano de Andrés, el hermano Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Interesante, un muchacho. Es decir, queridos hermanos, cuando ya se agotan todas las posibilidades, cuando ya no hay más, ya llegamos a la situación límite, ¿quién aparece? Pues Dios se vale de un muchacho, de un joven. Eso que parecen que no valen nada, eso parece que no, que son un estorbo, eso que parecen pues que nadie les escucha, esos que parecen que nadie les toma en cuenta, eso parece que no traen nada, que parecen que son inútiles, o esos que parecen que de alguna manera pues no tienen nada que ofrecer. ¿Qué es lo que ofrece este muchacho? Pues le dice Andrés, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebadas y 2 pescados. Interesante. Trae una cesta con 5 panes de cebada y 2 pescados. Y ahí, a través de esa pobreza, a través de eso que trae este muchacho, pues Jesús realiza ese milagro. ¿Qué milagro realiza Jesús? Dice, Jesús le dice, dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Es decir, queridos hermanos, ¿en qué lugar estaban? Pues estaban en Tátira, ahí donde se da esa multiplicación de los panes. Y dice que Jesús ordenó que se sentaran, que se sentaran por grupos, es decir, por comunidad. Y dice que había mucha hierba, es decir, no solamente había hierba, sino también árboles. ¿Qué significa eso? Pues significa, nos hace presente el jardín del Edén, nos hace presente la vida eterna, donde estaremos con el Señor, la vida maravillosa, el cielo, donde estaremos con el Señor.
sentarse por comunidad, porque es en la comunidad donde Jesús aparece, donde Jesús realiza sus milagros. Dice que enseguida tomó los panes y después de dar gracias a Dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Después tomar los panes y dar gracias, los panes. Es decir, ¿qué es lo que hace Jesús con los discípulos? Pues les dice que repartan esos panes que están en el cesto. En las pinturas en Israel aparece un cesto con 4 panes y 2 peces. ¿Por qué? Con 4 panes y 2 peces. Aparece el mosaico con 4 panes y 2 peces que está ahí precisamente en Tadga, pues porque dice que un pan Jesús lo tenía Jesús, y ahí donde pronuncia esa bendición, esa verajá, esa verajá. Por eso, queridos hermanos, si tú es necesario en la comunidad bendecir al Señor, hacer esta verajá, esa verajá. ¿Y eso dónde lo realizamos? Pues lo realizamos cuando celebramos la Eucaristía, ahí donde Jesús ha hecho ese sacrificio, Dice que igualmente lo repartió a los que estaban sentados. Igualmente le fue dando a los pescados todo lo que quisieron. El pescado, símbolo del Mesías, símbolo del alimento que viene del mar, ese alimento del Mesías por excelencia. Después de que comieron, después de que se saciaron, dijo Jesús a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Es decir, cuando Jesús se da completamente, pues nada falta, todo sobra. Hay abundancia. Dice que recogieron con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. ¿Signo de qué? Signo de las 12 tribus de Israel, porque está escrito que el nuevo Moisés, el profeta, el nuevo Moisés, tenía que reunir a las 12 tribus de Israel. Y eso es lo que hace Jesús precisamente. Por eso dice que la gente ve el signo que Jesús había hecho, decía: este verdaderamente el profeta, el que había de venir al mundo. Por eso Jesús, sabiendo que lo iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Pues eso, queridos hermanos. Hoy Jesús, ¿qué es lo que viene a hacer en nosotros, en nuestra vida? Pues viene a orar, viene a darte, te ha visto tu situación, ha visto tu vida, tu historia, y Jesús se viene a dar para ti. ¿Para qué? Para que tú también tengas esta compasión, para que tú también puedas llenarte de esta alegría, de esta alegría que trae qué cosa, estar unido al Señor, estar unido a Él. Por eso, queridos hermanos, alégrate por este domingo que el Señor te da esta palabra maravillosa. Y no tengas miedo de seguirle, aún en las dificultades, aún en las pruebas, porque el Señor te está preparando para una misión. ¿Cuál misión? Dar de comer a los hombres que hoy están necesitados de una palabra, están necesitados están necesitados de que los fortalezcan, una palabra que les ayude, tu hijo, tu vecino, tu compañero, una palabra. Por eso el Señor te alimenta con la palabra, que es la espada, para que el Señor, para que tú puedas también ser enviado y darles de comer. Pues que el Señor te bendiga en este domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.